Científicos franceses revelan que la variante Omicron sería 105% más infecciosa que la variante Delta. En una publicación dada este 7 de enero de 2022, los científicos de Francia habrían identificado cuál es la capacidad de transmisión y de infección que tendría la variante Omicron. En este video vamos a compartir esta investigación y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una investigación en donde científicos franceses habrían determinado que la variante Omicron sería 105% más infecciosa que la variante Delta. Una situación que en un inicio se habría determinado que era 70 veces más rápida la transmisión de Omicron que Delta. Sin embargo, los científicos franceses darían una cifra mucho mayor. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas muy importantes en relación al avance de la variante Omicron y que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a las investigaciones es de que en un estudio que se dio el 7 de enero de 2022, científicos franceses habrían determinado que la variante Omicron es 105% más transmisible que la variante Delta. La variante Omicron tendría esa capacidad de poder infectar. Los investigadores utilizaron modelos estadísticos para evaluar la transmisión de la variante Omicron en Francia mediante las pruebas de detección específicas de variantes y sobre todo secuenciación genética. El estudio, que fue publicado y aún está evaluándose, analizó 131.478 pruebas de detección en Francia entre el 25 de octubre y el 18 de diciembre de 2021. Los resultados mostraron que, sobre todo en las personas jóvenes, la prevalencia de la infección con la variante Omicron o variante alfa fue mayor que la variante Delta. En las áreas de mayor riesgo en Francia, los investigadores también encontraron que la cantidad de infecciones con las dos primeras variantes aumentó significativamente en el tiempo. Una investigación bastante importante que daría, sobre todo, a entender la capacidad que tiene la variante Omicron de ser transmisible. Es importante entender que ya al momento de casi más de 2 meses de conocer a la variante Omicron, ya tenemos nosotros información sobre esta variante. Esta variante puede sobrevivir hasta un día en la piel, puede sobrevivir hasta 8 días en el plástico, tiene una sobrevida menor en los aerosoles, prácticamente a los 20 minutos el 90% de su capacidad infecciosa disminuye, pero sobre todo el contacto persona a persona es el punto fuerte que tiene esta variante, en donde la transmisión, según el estudio francés, es de 105% más que la variante Delta. Esta situación debe ser entendida para que las estrategias para contener la pandemia deben ser claras. Las personas deben ser conscientes de que la pandemia no ha terminado y que lamentablemente un virus altamente contagioso va a provocar que población vulnerable se multiplique exponencialmente y ello conlleve a lo que se registra en muchos países, lo que significa colapso sanitario y sobre todo luego de ello el incremento de la mortalidad. Debemos tomar en cuenta que si un agente infeccioso, por ejemplo, tiene el riesgo de causar complicaciones en el 1% de la población infectada, por ejemplo, si tenemos 100 personas infectadas, 1% sería 1. Si esto se multiplica a 1000, 1% sería 10. Si esto se multiplica a 10.000, 1% sería 100. Si esto se multiplica a 100.000, 1% sería 1000. Es importante entender la magnitud del problema. A mayor capacidad de infección, mayor posibilidad de causar daño. Y esto es lo que se está viendo en lo que significa el avance de Omicron. La Organización Mundial de la Salud ha emitido un documento en donde está evaluando, lamentablemente y de manera preocupante, un incremento en la mortalidad. Y esto sería sobre todo porque población vulnerable para la variante Omicron estaría lamentablemente teniendo un cuadro severo y sobre todo teniendo complicaciones. La variante Omicron, con este estudio realizado en Francia,
demostraría tener una capacidad de infección bastante acelerada. La variante Omicron, con este estudio realizado en Francia, confirmaría que tendría una mayor capacidad de infección que la variante Delta. Es importante entender que, lamentablemente, el agotamiento o el cansancio de pandemia que las personas experimentan, dado que ya estamos alrededor de 2 años de conocer a la pandemia, este 11 de marzo de 2022 el mundo ya cumpliría 2 años de haber sido declarada pandemia la enfermedad COVID-19, las personas han entrado en un agotamiento de pandemia. Situación bastante peligrosa, dado que las medidas de protección se van debilitando en el tiempo, y esto conllevaría a que si un agente altamente infeccioso encuentra a una población desprotegida, a una población cansada por la pandemia, a una población en donde las medidas de protección se van debilitando, lamentablemente va a llevar a mayor número de contagios, y esto se va a representar en colapso sanitario y lamentablemente en aumento de la mortalidad. Las medidas contra la pandemia no deben ser disminuidas. Las medidas de protección deben mantenerse. Las personas debemos aprender a convivir con la situación de la pandemia, y eso significa que debemos seguir nuestros protocolos. Lamentablemente, el contacto persona a persona, la cercanía con las personas y no tener una adecuada protección, como el uso de mascarillas adecuadas para ello, va a conllevar a que las personas se infecten y que lamentablemente la pandemia encuentre una mayor población y dentro de ello incremente las tasas de complicaciones. Este estudio en Francia demostraría y confirmaría lo que ya se ha investigado con estudios anteriores: la alta transmisibilidad que tiene la variante Omicron y sobre todo que puede complicar la pandemia aún más. La OMS ha desestimado de que el 2022 pueda ser el fin de la pandemia. Omicron no es una variante leve, tiene una alta tasa de contagios y es importante que las personas no deben bajar la guardia. Estamos frente a una variante que tiene 105% más capacidad de infección que la variante Delta. El contacto, la cercanía persona a persona es la vía de transmisión más frecuente y más importante a tomar en cuenta. Sin embargo, el contacto tampoco se descarta a través de lo que significa las superficies de plástico y sobre todo la piel, en donde un estudio reciente habría demostrado que el virus, la variante Omicron, es capaz de sobrevivir hasta 21 horas en la piel y prácticamente hasta 8 días en los plásticos o en las superficies de plástico. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación que fue dada en enero 2022, en donde científicos franceses habrían determinado que la variante Omicron tendría 105% mayor transmisibilidad que la variante Delta. Una cifra bastante preocupante, en donde para los científicos han demostrado que la alta tasa de contagios que tiene esta variante ha conllevado a, sobre todo, causar récord en número de contagios y también incrementar la hospitalización. Es importante entender que si un agente infeccioso tiene una alta transmisión, ello va a significar que el porcentaje de casos severos o casos graves también se incremente de manera paralela. Ante ello, a mayor infecciones habrá mayores casos de pacientes vulnerables, y mayor caso de pacientes vulnerables va a conllevar a mayor tasa de hospitalización y probablemente también a mayor tasa de mortalidad. La variante Omicron no es una variante leve, las investigaciones revelan su alta tasa de contagios y es importante que nosotros estemos informados. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número
más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.